reanudamos nuestro trabajo y vamos a abordar en esta segunda comunicación modelos de desarrollo, de consumo y sociedad de bienestar. Está con nosotros Carmen Valor, de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por la Universidad Carlos III. Desde 2005 realiza su actividad docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas. Su investigación se centra en la transición a la sostenibilidad con foco en el consumo, energía y movilidad sostenible. Su docencia está en el área de comunicación y métodos de investigación, académica y aplicada. En esta universidad coordina el grupo ESOST de Empresa, Economía y Sostenibilidad, centrado en la transición a la sostenibilidad desde los mercados. Ha sido profesora visitante de varias universidades, cuenta con cerca de un centenar de publicaciones, libros, actas de congresos, revistas científicas, y su comunicación nos aportará una reflexión sobre un tema que la doctrina social de la Iglesia, especialmente en Laudato Si, siempre ha valorado como de una importancia notable para evaluar el tipo de desarrollo en el que nos encontramos. Las consecuencias que se originan a partir de este modelo en el cual estamos inmersos, las posibles alternativas y la evaluación de sus riesgos. En conclusión, debemos tener en cuenta los aspectos que subraya la comunicación con el fin de comprender mejor los cambios necesarios para un consumo sostenible y respetuoso con la casa común. Bienvenida, Carmen, y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación. Entonces, lo que me toca a mí es intentar explicar desde una perspectiva más abstracta los problemas o el origen de los problemas que ha explicado el anterior ponente. Entonces, para eso voy a empezar explicando cómo es el modelo y sus consecuencias y luego otros modelos y los riesgos que también pueden tener. Entonces, el modelo en que nos encontramos hoy, que tampoco voy a descubrir nada nuevo, se llama economía lineal. Cogemos recursos naturales, pasan por procesos de producción, los consumimos, eso genera unos residuos que se quedan ahí. Además, en este modelo puede no verse el agua, pero en todo este proceso se va creando una huella hídrica desde la extracción de las materias primas hasta la generación de residuos que manchan el agua. Es mejor este. Además, estas cadenas son globales, o sea, que van atravesando geografías, son complejas, en cada uno de los procesos intervienen muchos actores, pero no todos los actores tienen el mismo poder. Como están en distintas geografías, en cada una de ellas hay marcos institucionales muy distintos, con distintos niveles de garantía, y además es característico también de nuestro modelo la separación como dos esferas económicas, la economía financiera y la economía productiva, que solo en parte coinciden. Pero más importante me parece a mí, y que al final esta es la conclusión a la que quiero llegar, es las lógicas que sostienen a este modelo. La primera es la lógica del crecimiento, o sea que nunca hay suficiente, ¿no? Que en inglés se dice enough, y nunca hay suficiente. Y entonces cuando vemos las noticias, ¿no?, que baja el crecimiento, va a ser menor el crecimiento de lo esperado, o entramos en el crecimiento, se disparan todas las alarmas, porque nuestro modelo está orientado a crecer de forma continua. Y si ustedes trabajan o conocen a alguien que trabaje en una organización, sobre todo una organización multinacional, pues tienen que crecer cada año a 1 o 2 dígitos. Y si no, esto genera todo tipo de problemas. Claro, ¿cómo crecer en un mundo con recursos finitos? Pues es un problema. Y además tampoco hay no hay reglas ni para saber si el valor que generamos merece la pena, pero lo que desde luego no hay reglas es para repartir ese crecimiento que se genera. Como no tenemos reglas para ello, pudiera ser que este crecimiento se estuviera acumulando solo en ciertas geografías y solo en unos segmentos.
Otra lógica que sostiene nuestro modelo es que el crecimiento es prosperidad, o sea que esta visión lineal de progreso, ¿no? Y que cuanto más PIB, mejor, ¿no? O sea que esto tendrá un efecto en cascada que llevará a otras mejoras en otras dimensiones. Porque también subyace la creencia de este modelo que la abundancia material es la felicidad, o sea que el propósito de la vida debe ser esta acumulación de recursos. Por eso ponemos todo nuestro esfuerzo en esta generación continua o acumulación sin límite de recursos materiales. Y otra creencia es la idea del poder del consumidor, ¿no? O sea, la idea de que al final, bueno, que todo esto está porque el consumidor lo demanda, ¿no? O sea, que si existe el fast fashion es porque el consumidor lo demanda y que si tenemos envases de plásticos es porque el consumidor lo demanda. En fin, un poco esta lógica de que al final el problema último es el consumidor, que es el que está arbitrando todo este modelo. Lo que tienen las lógicas es que se dan por supuesto, porque como vivimos en ellas, ¿no? A veces hay que tomar distancia para darse cuenta que es que estamos en esta lógica y que con nuestras decisiones de consumo la vamos repitiendo, ahondando y como cimentando. Pero no siempre ha sido así. O sea, esta lógica no es la que ha guiado el mundo. O sea, que si vas desde la ética aristotélica hasta el cristianismo o las éticas del buen vivir en América Latina, no tienen esta lógica. O sea, la felicidad no está en la posesión de recursos materiales. O sea, que en la visión aristotélica la felicidad está en ser lo que eres llamado a ser, no en tener. ¿Qué consecuencias tiene este modelo? Pues la crisis socioambiental que se explica en la Laudato Si. La primera, que hemos traspasado los límites planetarios, y esto no los hemos traspasado todos, hemos traspasado varios, y esto no tiene vuelta atrás. O sea, una vez que se traspasan, se puede mitigar, pero ya no podemos ir, ya no se puede arreglar. O sea, ya está, es como Humpty Dumpty, ¿no? Rompes el huevo y ya no se puede arreglar. Y la otra consecuencia es el crecimiento por encercamiento, que quiere decir que para mantener esta lógica del crecimiento, cada vez vamos dejando más gente fuera, porque esta es la única manera de crecer. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Estas injusticias, donde más gente se va quedando fuera por esta idea de los recursos finitos. Entonces, claro, cada vez tenemos, o sea, esto se va haciendo la tarta cada vez más pequeña y para poder mantener la tarta tenemos que ir excluyendo a gente que coma la tarta, no parece que haya otra solución. Y luego, además, en las sociedades occidentales que llevan más tiempo con el modelo de economía lineal, empezamos a ver esta paradoja de la abundancia. O sea, que empezamos a ver que es que no somos más felices, porque los bienes materiales y la felicidad tienen una relación cuadrática. O sea, que cuando no tienes nada, empiezas a tener bienes materiales, efectivamente mejora tu bienestar, pero llega un momento que ese bienestar se queda plano y ya no mejora. Entonces, los niveles de felicidad son los mismos que en los años 50, pese a que nuestros hijos tienen el quíntuple de cosas de las que teníamos nosotros. Y no solo eso, sino que es que la abundancia material genera sus propios problemas. O sea, que más gente, hace 3 años creo que fue cuando se invirtió, entonces más gente muere por exceso de comida que por falta de alimentos. Cada vez hay más problemas mentales en sociedades occidentales y esos problemas tienen su raíz en esta pérdida de sentido, o otro fenómeno reciente, el de la polarización y la crispación y los enfrentamientos y las divisiones, lo cual pues nos hacen pensar que que la lógica, pues esta idea de progreso, que del bien material iba a venir un bienestar para todos, pues no está funcionando. Y luego la otra cosa que parece clara es que el consumidor no tiene poder para cambiar el modelo. Si han intentado alguna vez poner una queja contra una empresa, ¿no? Pues ya lo habrán vivido usted, ¿no? Esta disparidad de poderes. Pero es que en estas cadenas complejas que tenemos, si tú le dices a alguien, no, es que la responsabilidad es tuya, pues dice, yo que sé de dónde viene el algodón, ¿no? ¿Qué hace mi camiseta? ¿Cómo puedo influir yo en la producción de los bienes que compro si soy una gota en el océano? Tenemos tantos problemas, tanto de información para saber qué hacer, como también como de incidencia real. La mayoría del comercio internacional no es con particulares, es entre empresas.
Entonces, en muchas cadenas de suministro, aunque todos los consumidores nos pusiéramos de acuerdo y actuáramos de una manera, nuestra incidencia podría ser relativamente pequeña. O sea, un panorama un poco desolador, ¿no? Pero a pesar de eso, el Laudato dice que el consumo es un acto moral, o sea que algo tendremos que poder hacer, y el consumo es moral en dos sentidos, porque tiene consecuencias morales, o sea, no es indiferente que haga A, que haga B, a lo mejor en muchas situaciones sí, pero en otras situaciones no, o sea que tiene que ser sometido a discernimiento como hacemos con el resto de las esferas de nuestra vida. Y la segunda es moral porque nos construye como sujetos morales, porque cuando hacemos una elección, o sea, las elecciones que hacemos nos vamos construyendo como sujetos virtuosos o no. Así que en este contexto de economía lineal, ¿qué podemos hacer para ejercer una opción moral de consumo? Y entonces aquí surgen otros modelos. La mayoría de estos modelos empiezan siendo impulsados por emprendedores sociales o por empresas que quieren adoptar modelos de desarrollo, modelos de negocio sostenibles. Para tratar de dar un poco de orden, los he organizado en cuatro, algunos se quedará fuera, pero bueno, o sea, más que exhaustividad, he pretendido favorecer la claridad. Un grupo de modelos son los modelos circulares. Por ejemplo, tenemos aquí bienes donde los residuos son la materia prima. Por ejemplo, abrigos que se hacen con fibras de plástico. O sea, empresas que van a océanos o a ríos, extraen la basura, el plástico, la pasan por un proceso de transformación y con eso hacen prendas de ropa. Todos los modelos reusables, todos los modelos de refill también entrarían en esta categoría. Modelos de segunda mano o de extensión de vida útil. Donde en vez de, o sea, cuando la prenda ya está creada, su huella hídrica ya está. Lo que puedo hacer es no triplicar la huella hídrica comprando de primera mano, sino extendiendo la vida útil de bienes que ya han tenido un impacto ambiental. Y hay mercados de segunda mano para casi todos, para muchos productos, iba a decir, a lo mejor no para alimentación, pero también, porque ahí no hay de segunda mano, hay modelos de intercambio o de recuperación a través de plataformas, de intercambio entre particulares o de recuperación de cosas que se van a tirar con pequeñas empresas. Otro gran grupo son los modelos de alquiler o modelos de acceso, donde en vez de buscar la propiedad de los bienes, lo que busco es el uso del bien. Entonces, los modelos, toda la movilidad compartida, pues se encaja aquí, pero también hay modelos para ropa, por ejemplo, para ropa de bebé, que si han tenido bebés, pues es una cosa que tienes un montón y se utiliza un tiempo francamente corto. Entonces, en vez de comprar toda la ropa de bebé de nuevas, puedo alquilarla por el tiempo que la voy a necesitar, que va a ser bastante corto. Otro grupo de modelos son los modelos del enough, o sea, los modelos del suficiente. Por ejemplo, empresas, y aquí hay ejemplos de empresas que no son emprendedores sociales, pero que están adoptando otras lógicas, que buscan o que impulsan el que no compres o que compres menos. Por ejemplo, esta campaña de una empresa española, la de Sé Más Viejo, apelaba a tener menos prendas de más calidad, o sea, apelaba a la sabiduría de nuestras abuelas, que compraban poco y bien en vez de mucho y mal. Entonces, en vez de tener prendas baratísimas de 3 euros, que si una prenda vale 3 euros, alguien desde luego en la cadena no ha cobrado lo que debía cobrar, porque hagan ustedes las matemáticas, que no salen. Pues lo que proponen es que te gastes más en una prenda donde atrás en la cadena han recibido los que han participado en su elaboración lo que debían recibir, y de una prenda que te va a durar mucho más tiempo y por lo tanto va reduciendo la huella hídrica o la huella ambiental en general. Y también otros modelos que abogan por un comprar mejor, o sea, modelos que abogan por la anti-obsolescencia. Por ejemplo, sartenes que te duran toda la vida, que valen mucho más, pero te duran toda la vida. Entonces no necesitas cambiar de sartén cada 2 años, te compras una sartén y esa es tu sartén. Y lo mismo con ropa. Por ejemplo, esta empresa que hace campañas donde dice no te compres esta chaqueta, o sea, mira a ver si necesitas otra chaqueta, y hace otras cosas como mercados de segunda mano entre sus
propios compradores y un montón de tutoriales, tiene un montón de tutoriales en YouTube donde te enseña a repararte las prendas para evitar que entres en esta lógica de compro, uso, tiro, compro, uso, tiro. Otro grupo de modelos, modelos creados por, gestionados por y para consumidores, desde supermercados cooperativos, empresas de cooperativas de energía, sistemas de alquiler con criterios éticos como Airbnb, librerías de herramientas comunitarias, plataformas de intercambio y de uso compartido de bienes, bancos de tiempo, etcétera, etcétera. Y por último, y los menos desarrollados, modelos de economía de suficiencia, que buscan una transformación del modelo. Si analizamos, la mayoría o el modelo económico está orientado al comercio internacional o a la competitividad internacional más que a la suficiencia local. No sé si los que viven en Madrid, no sé si han pensado, por ejemplo, qué pasaría si nos sitian. Pues si nos sitian, pues vamos a durar 3 o 4 días, porque no tenemos una economía resiliente, o sea, no somos autosuficientes. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo somos? ¿No? Parece lo suyo desarrollar un modelo económico que ponga la autonomía, ¿no?, la suficiencia de la población en el centro, más que el comercio internacional, más que la competitividad internacional. O un modelo económico que ponga en el centro la reproducción de la vida, que es exactamente lo que decía el ponente anterior, ¿no?, donde la dignidad humana esté en el centro. Y esto que está en la Laudato Si y está en otras tradiciones religiosas. Entonces, modelos como, por ejemplo, productores locales, donde se intenta hacer cadenas cerradas o cadenas pequeñas, ¿no?, que fomentan la resiliencia, o la otra imagen es una imagen de microgrids, que son modelos de energía donde tenemos autogeneración, y esa autogeneración es compartida por la comunidad para satisfacer sus necesidades sin tener que tomar energía de fuera. Pero, como decía, hay muy pocos ejemplos porque nuestro modelo se orienta todavía hacia la competitividad internacional más que a la suficiencia local. Y dicho esto, o sea, ¿son estos modelos perfectos? ¿Es a esto a lo que tenemos que ir? Bueno, pues estos modelos oscilan bastante entre la reforma y la revolución, ¿no? O sea, hay algunos que, o sea, todos suponen una mejora respecto a la economía lineal, esto es indudable. Pero algunos son más bien una reforma, o sea, que cambian un aspecto del modelo. Otros están más en la revolución, o sea, que suponen una nueva manera de entender la economía, como estos modelos orientados a la suficiencia. Y esta es la misma distinción entre sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte, que no sé si conocen. O sea, digamos que lo que predomina es la sostenibilidad débil, que es hacer como pequeños arreglos, ¿no?, mejoras en tu cadena de suministro o en tus procesos de producción para ir paliando, reduciendo el impacto ambiental. La sostenibilidad fuerte aboga por un cambio de lógica, que es al que vamos a ir ahora. Y también hay que tener en cuenta que muchos de estos modelos tienen un efecto positivo hoy, pero si escalan o cuando escalen pueden tener un efecto negativo. Entonces, para explicar esto voy a hacer referencia a una cosa que usamos en transiciones, que es el modelo del triple nivel, que distingue entre 3 niveles, ¿no? Están los actores que juegan en el nicho, están los actores que juegan en el régimen, que vamos a decir que son los convencionales, ¿no?, los que hacen el modelo lineal, y está el landscape, que son los marcos institucionales, que pueden ser regulatorios, pero más importantes para lo que voy a intentar decir son las creencias que tenemos, ¿no?, las creencias culturales, los discursos compartidos. ¿Cómo funcionan las transiciones? ¿Cómo suelen ocurrir? Pues empiezan en los nichos, estos emprendedores sociales empiezan a desarrollar modelos de negocio más sostenibles que empiezan como a tensionar el régimen, ¿no? O sea, le hacen un reto al régimen. Entonces, las empresas del régimen reaccionan y empiezan a incorporar estas soluciones que traen estos emprendedores, las empiezan a incorporar.
por ejemplo, los mercados, o sea, los mercados de segunda mano, ¿no? Bueno, pues en Reino Unido, por ejemplo, los mercados de segunda mano los hacían charities y era la manera de financiarse para las organizaciones no lucrativas, era una de sus principales fuentes de financiación. Luego entran emprendedores que empiezan a hacer estos modelos usando e-commerce, o sea, haciéndolo online, y ahora entra Zara haciendo una gran plataforma de segunda mano que se llama Zara Pre-Owned, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo una cosa que empieza en el nicho tensiona el régimen hasta que el régimen la adopta y la mete en su modelo de negocio, pero no ha cambiado su modelo de negocio, solo la ha añadido al modelo de negocio. Y es que hay un riesgo muy grande que cuando estos negocios escalar quiere decir que van al régimen, se hacen más convencionales, sean cooptados y entren en lo que es el grande problema, que es que entren en la misma lógica que hemos contado antes. Porque al final, si queremos cambiar el modelo de consumo, podemos cambiar las prácticas y debemos cambiar las prácticas, pero el reto sobre todo está en cambiar la lógica dominante, porque si no cambiamos esa lógica, nada de lo que haremos será la solución. Y si pensamos en todo de segunda mano, bueno, para que los mercados de segunda mano funcionen tiene que haber mercados de primera mano, o sea, para que haya exceso de ropa, para que yo me la pueda comprar de segunda mano, alguien tiene que haberla comprado de primera. Es que no es la solución, o sea, es un parche, es mejor, pero no puede ser la solución al problema. Entonces, al final, esto es exactamente lo que dice la Laudato, o sea, es que esto va de convertirse, o sea, esto va de cambiar en lo profundo, no de cambiar en lo pequeño, no de reformas, no de parches. Entonces, si no cambiamos la lógica de la acumulación, nada va a cambiar. Y esto es un poco de un trabajo interior, o sea, esto es como un trabajo individual y luego es un trabajo colectivo, o sea, pero pasa primero por un trabajo individual, por un trabajo de reflexionar sobre cuánto es suficiente y sobre la sobriedad que debe dirigir mi vida, o si los bienes dirigen mi vida. O esta idea de que lo que tenemos es ser y no tener, porque vemos que el tener no solo no nos da más felicidad, sino nos la quita. O sea que en todos los estudios que hacemos, la gente con más valores materiales es menos feliz que la gente con menos valores materiales. La gente que tiene más virtudes es la gente que tiene estilos de vida más sobrios y más sostenibles, y es la gente que reporta más felicidad. Así que el reto pasa por cambiar las lógicas desde nuestro interior y luego colectivamente. Hay otro riesgo, que es que la transición a la sostenibilidad va a generar unos daños. O sea, uno no pasa de un modelo A a un modelo B sin sufrimiento, digamos. O sea, todos los cambios en la historia han venido acompañados de un sufrimiento. Y el sufrimiento claro aquí va a ser el empleo. Desescalar o decrecer o poscrecer o cambiar esta lógica del crecimiento sin fin va a afectar al empleo, está claro. O sea, que no quiere decir, o sea, se va a destruir empleo y se generará en otros sitios. Aunque realmente viendo el avance de la inteligencia artificial, a lo mejor ese es el que resuelve el problema, porque ya la inteligencia artificial va a obligar a desacoplar ingreso de salario, así que a lo mejor va a ser otra tensión del landscape la que va a resolver este problema del empleo, y a que pensemos en el empleo de otra manera distinta como la pensamos ahora. Otro riesgo muy gordo es que no somos capaces de visualizar el futuro. O sea, cuando vamos en mi grupo a hablar a sitios sobre los problemas de la economía y la necesidad de un nuevo modelo, la respuesta habitual es: entonces tú abogas por volver al comunismo. Entonces esto es como una reducción muy simplista, como si solo hubiera capitalismo, economía centralizada o economía de mercado, siendo esta una versión de la economía de mercado, porque la economía de mercado no ha sido así toda la vida. Esto es nuevo, desde los 90, que es que no llevamos tanto tiempo. Bueno, y si ploteamos las emisiones con el cambio de modelo, veréis que hay una correlación perfecta. O sea que este modelo, el modelo que tenemos de economía global compleja, esto es más o menos desde los 80-90, y en muy poco tiempo ha generado una destrucción enorme.
Entonces, una cosa que tenemos que hacer y tenemos que hacer también desde la Iglesia es visualizar el futuro. O sea, cuando tú le dices a la gente que va a tener, que viva, a los alumnos, por ejemplo, les proponemos una cosa de trabajo fin de grado que es 21 días sin comprar, ¿no? Y tienen que hacer como una autoetnografía y ver lo que les pasa, cómo afecta eso a sus interacciones sociales, cómo lo van resolviendo. Bueno, no lo pueden ver, porque tú cuando le dices, va a estar 21 días sin comprar, dicen, entonces, ¿qué hago? Porque toda la vida pasa por eso, toda la vida pasa por ahí. Entonces, cuando decimos, vamos a vivir en un mundo de poscrecimiento, la gente dice, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿qué nos vamos a dedicar? Porque estamos tan embebidos en esa lógica que se nos ha olvidado que otra, o sea, pues dices, pues mira, pasear por el parque, o sea, estar tiempo en la montaña, tener conversaciones de calidad, jugar un juego de mesa, pero esto ya no lo tenemos, o sea, esto ha desaparecido. Vamos, yo qué suerte he tenido, ¿no? Que lo he vivido, pero mis hijos esto no lo han vivido. Su vida pasa por el consumo, o sea, les cuesta pensar que puedan hacer una vida que no pase por consumir. Entonces, hay una herramienta que se utiliza en transiciones, que es crear imaginarios. Entonces, esto es una cosa que podemos hacer, ¿no? O sea, tú cómo quieres que sea el mundo dentro de 30 años y ahora qué pasos damos para llegar a ese mundo. Y esto también pasa por pensar tu vida personal, cómo va a ser mi vida si dejo de comprar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Y la otra cosa importante es crear las emociones que nos impulsen a construirlo, porque si uno coge las encuestas a ciudadanos, bueno, pues el 70% está preocupado, hay por ahí unos resistentes de los que luego hablamos, pero la mayoría sabe que esto es un problema, acepta la evidencia científica. Entonces, ¿qué nos falta? O sea, el conocimiento está ahí, ¿qué nos falta? Pues lo que nos falta es el movimiento para ir a por ello. O sea, lo que nos falta es esta energía emocional. Entonces, si examinamos la cultura emocional, el clima emocional que tenemos ahora mismo frente a la crisis ambiental, hay más ansiedad, fatalismo y un cierto resentimiento, y hay menos esperanza, alegría y amor, que son las emociones que nos van a llevar a construirlo. En uno de los estudios que hicimos una vez, hablábamos con uno que tenía un estilo de vida sostenible fuerte, digamos, y él decía, no, pero yo lo vivo bien, o sea, para mí esto me hace feliz, porque para mí esto son labores de amor. Entonces, ¿cómo hacer que esto no sea... o sea, yo cuando le digo a mis hijos, ¿no? Pues mira, en vez de comprarlo de primera, lo vamos a comprar de segunda mano, entonces ya no te vas a comprar, o sea, vamos a intentar no comprar ropa de primera mano, lo viven con resentimiento, como me estás quitando algo, como un sacrificio, me quitas algo, y entonces su reacción es de enfado. Pero si lo vemos como un trabajo de amor, pues no va a haber enfado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque yo sé que esto hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues no lo tengo tan claro. O sea, ¿cómo hacemos para generar estas emociones que sean las que sean la lógica, o sea, el clima cultural dominante, el de la esperanza, el amor y la alegría, para ir hacia ese futuro que queremos construir? Y luego, ¿qué hacemos? O sea, esto, bueno, por lo de acción-reacción, pues esto que no era un problema, pues ahora empieza. Antes llamábamos los resistentes a los que se oponían a la economía lineal. Ahora los resistentes son los que se oponen a la transición a la sostenibilidad. Y es un grupo que crece, por lo menos en las sociedades occidentales, porque cambiar el modelo se percibe como una amenaza. Por esta cosa de que esto nos da seguridad, es en lo que hemos sido socializados. Cuando le dices a alguien que tiene que salir de ahí, se siente amenazado, y la reacción es de resistencia, de separación, de enfado. Entonces, ¿qué hacemos con estos que discuten el diagnóstico, que niegan la evidencia del calentamiento global, o que creen que es una fase, o que piensan que no es un resultado de la acción humana, o que discuten el pronóstico y entonces defienden soluciones tecnológicas como la única solución, sin ahondar en estas lógicas, ¿no? Como nuestros alumnos, que hicimos otro estudio sobre mitigación de cambio climático,
Y entonces hablan de todo tipo de soluciones, pero ninguna que cambie su manera de consumir. Entonces dicen, no, nos iremos a Marte. O sea, ellos se visualizan viviendo en Marte en grandes cápsulas, pero más o menos haciéndolo de siempre, o sea, yendo de copas, con o sea, eso no, o sea, eso no, que no cambie, o sea, que entonces no estamos de acuerdo en el pronóstico, que es que pasa porque cambiemos todos, o sea, porque entremos en una sobriedad grande. Y que tampoco acepta la lógica. Y estos resistentes vienen de muchos sitios, también los tenemos en nuestras parroquias. Y más en algunos países donde, por alguna razón, el discurso ambiental se lo ha apropiado unos partidos políticos y el resto, en vez de discutir lo que es lo que deberían decir, ¿no? Porque esto no es, o sea, esto es como las vacunas o la protección del patrimonio, esto no es de un partido político, esto es de todos. Pues en vez de discutirlo, como que no hacemos esa batalla, entonces cada vez esto se polariza más y se convierte en un elemento de división entre facciones políticas y al final solo pierde la casa común. Entonces también tenemos que pensar qué hacemos con estos y cómo les podemos llegar a cada uno con sus razones. O sea, a los de un partido pues con las suyas y a los de los otros pues con las suyas, y seguro que podemos encontrar razones para todos. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Muy interesante, Carmen, esta exposición, y da bastante juego para nuestro diálogo, porque salen muchas cuestiones que se derivan de estas alternativas y del análisis de los riesgos y sobre todo también para los que buscamos una ecología integral, claro, porque esto llega al fondo de las personas y de nuestros comportamientos y estilos de consumo. Bien, vamos a abrir el diálogo. Ya veo que alguno ya está interesado. Paséis el micrófono a Fernando y Muchas gracias, Carmen, por tu exposición. A mí me ha resultado interesante por algunos, en general, pero sobre todo por alguna cosa que has planteado que me ha hecho así el flash, ¿no? Tú decías que la inteligencia artificial, si yo te he entendido bien, acelerará el desacoplamiento de ingresos y salarios. No sé si es el planteamiento que se va haciendo en otros ámbitos, por ejemplo, respecto a la renta básica universal, porque es verdad que hay una reflexión que ya está poniendo de manifiesto como la necesidad de desacoplar los derechos del empleo. Es decir, el empleo está dejando de ser el eje de la existencia y, por tanto, la fuente de los derechos. Hay que desacoplar para que todos tengamos acceso a los derechos. Me imagino que en esa misma línea va, pero a mí me cuesta entender, o no acabo de ver, por si podrías profundizar un poco más en qué sentido dices eso de que la inteligencia artificial va a acelerar ese desacoplamiento, porque es verdad que ha habido otros momentos históricos en los que ha habido transiciones que han afectado directamente al empleo, a la actividad humana, pero bueno, al tiempo que se han dejado de hacer determinados trabajos, han surgido trabajos nuevos, han requerido capacitaciones nuevas. Entonces, por si podrías profundizar un poco más en eso. Gracias. Bueno, yo en esto no soy experta, pero la inteligencia artificial va a sustituir, va a sustituir radicalmente los empleos en muchas industrias, en todas en las que no hay interacción humana, por simplificar. O sea, que no va a sustituir a un psicólogo y a lo mejor no a un profesor. O sea, pues ya está, pero el resto sí. O sea, arquitectura 100% sustituible, ingenierías todas 100% sustituible y vete sumando. Y esto es una cosa que sí que no tiene parangón en la historia. Entonces, aunque luego surjan otras, y por ejemplo en el área de sostenibilidad es un sitio donde se crearán lo que se llaman green jobs, no van a poder compensar la pérdida de empleo que se van a hacer. O sea, la pérdida de empleo masiva que va a traer la inteligencia artificial, que no se sabe cuándo será. En 10 años, 20 años, esto ya lo empezamos a ver, donde de 150 a
alumnos en prácticas, las empresas ahora cogen 3, porque han entrenado una inteligencia artificial que hace lo que hacían los alumnos en prácticas y solo necesito 3 para supervisar su trabajo. Y esto sí que no ha pasado antes. O sea, al ritmo al que se va a producir. Así que es un riesgo cierto. Y si no, o sea, lo lógico sería que ocurriera ese desacoplamiento, porque si no lo que va a haber es una tensión social que no va a ser sostenible. Pero yo no soy experta. Pero te puedo decir uno de la universidad si te interesa más, que sí es experto, por si quieres hablar más con él. Una pregunta. A la hora de plantear alternativas, sobre todo de cara a la transición a la sostenibilidad, la cuestión de fondo sí que me preocupa, es decir, la dureza de ese cambio y cómo, bueno, todo el armazón que estaba construido para consumir, no quiero hacer publicidad, pero un IKEA que te lo compras, te dura un tiempo, luego tienes que volver a renovar el mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con lo que puede afectar también al empleo, claramente. Y, bueno, pues, ¿de qué modo este tipo de modelos también podemos abrir camino en ello sin ser un poco Quijotes con ello? Quiero decir, sin realmente estar en una transición que mucha gente no lo verá por la dureza de ese camino. Yo no tengo la respuesta, ¿eh? O sea, no sé cómo se puede hacer. Vamos, el que sepa cómo hacer esto ganará el Premio Nobel de Economía. O sea, esa es la cosa. O sea, la cosa es que sufrimiento va a haber. O sea, si no hacemos nada ya está el sufrimiento, ¿no? Porque ya cada vez más están los expulsados, cada vez más tenemos la crisis ambiental. O sea, el sufrimiento lo va a haber. La cosa es cómo gestionamos para minimizarlo. Pero es que pasa como por repensarlo todo. Yo personalmente, Mamen Valor, yo diría que los modelos de suficiencia serían la respuesta. O sea, replantear los modelos económicos buscando la suficiencia. La suficiencia en alimentación, la suficiencia en salud. Pero que va a haber sufrimiento, no veo cómo vamos a poder hacer una transición sin sufrimiento. Sí. Mamen, ponías el ejemplo de tus hijos, de las generaciones nuevas que no conciben el hecho de vivir sin consumir, pero por otra parte hay una cuestión que nos plantean a través del chat. Dice que, bueno, pues que hay muchos estudiantes, muchos jóvenes universitarios que están promoviendo movimientos como puede ser el de economía de Francisco, que están llamando a otros modelos de economía y querían preguntarte precisamente que si no ves desde algunos entornos jóvenes un cambio de modelo que antes no existía. Quizá en nuestra época, bueno, pues estaba esa lógica de la que habla Fernando, de todo está estructurado para que consumamos y compremos. No, sí, o sea, es que a lo mejor he pintado un panorama muy pesimista, pero, o sea, hay grupos desde distintos sitios que abogan. Yo desde luego diría que los estudiantes tienen ahora más conciencia, más conocimiento que nunca, pero hicimos un estudio, un monitor de consumo sostenible en enero y encontramos esto. O sea, clasificábamos por hábitos ambientales. El clúster o el segmento que tenía más hábitos sostenibles eran las mujeres senior, o sea, las mamás o las abuelas más bien, y en los jóvenes era donde menos presencia había, excepto algunos como movilidad compartida, segunda mano, eso sí, el resto no, y eran los que más resistentes eran. O sea, los que más estereotipaban al consumidor sostenible de forma negativa. O sea, que siendo que hay excepciones, esta generación, que tampoco son responsables ellos porque les hemos educado nosotros, o sea, que no sé cuánta es su responsabilidad solo, sí que tiene una tendencia, o sea, sí que ellos manifiestan más la lógica porque han vivido en la lógica, o sea, nacieron en esta lógica y es donde más
se da la resistencia, o sea, los que más se oponen. Y hablando con mis hijos, por ejemplo, pues uno me decía, es que es una injusticia, porque vosotros habéis creado el problema, pero ahora tengo yo que resolverlo. O sea, ahora me haces cargar a mí con las consecuencias. Y tiene sentido, o sea, hay un problema de justicia intergeneracional, ¿no? O sea, que es como que ellos ven que hemos disfrutado, ¿no?, de un bienestar y ahora sienten que se lo quitamos. Pero bueno, o sea, pero dicho esto, sí que efectivamente, o sea, nuestra esperanza está en estos otros, que son los que lo van a mover. Sí. Sí, ahora después José. Sí. ¿Qué explicación puede tener ¿Ahora? ¿Sí? ¿Hola? ¿No? ¿Puedo chillar más? Yo te oigo, pero creo que es por el online. Sí, es el online. Vale. Bueno, ¿qué explicación puede tener desde tu área, que es la economía? Porque te he escuchado que aquí, al menos en España, modelos alternativos como puede ser huertos urbanos o economía de un trueque o del mercado de segunda mano. Sin embargo, en otros países donde yo he vivido, como Suecia o Alemania, sea una alternativa muy de moda y muy aceptada socialmente y muy entre las clases sociales más alternativas, ¿por qué aquí en España es algo más asociado a la pobreza o al movimiento de izquierdas? Pues porque así lo hemos construido, porque esto no viene así que nos caiga, o sea, porque así lo hemos construido o así hemos aceptado que se construya. O sea, pero iniciativas las hay también en España, pero no, estas no escalan. También tenemos una sociedad civil muy diferente. La historia marca. Y nosotros no, o sea, tenemos una democracia relativamente joven, limitada formación para el asociacionismo, que no es fácil. O sea, que hay como muchas razones. O sea, que a verlas haylas, aquí también hay huertos urbanos, pero son más marginales o anecdóticos que en otros países. Yo diría que tiene que ver con nuestra historia y con los discursos, cómo manejamos aquí esto. Pero mira, sobre segunda mano hicimos, o sea, de esto sí sé lo que pasó porque hicimos un estudio de cómo había cambiado la percepción. O sea, en España segunda mano era una cosa de pobres, ¿no? O sea, que uno decía con orgullo, ¿no?, que mona mi chaqueta, que me la he comprado en el mercadillo 3 euros de segunda mano, no lo decía. Y estudiamos cómo había cambiado el discurso en los medios, en los influencers y en las plataformas de segunda mano durante 40 años y vimos cómo habían cambiado los significados asociados y las emociones asociadas a la compra de segunda mano. Entonces, se dejaban de decir palabras como pobre, sucio y se decían más cosas como inteligente, sostenible. Y ese cambio llevó a que se legitimizara y hoy es perfectamente legítimo, ¿no? O sea, bueno, no sé, a lo mejor en algunos ambientes sigue siendo ilegítimo, pero lo normal es que sea legítimo decir es de segunda mano, no da vergüenza. O sea, que hay un trabajo con los discursos, o sea, que cómo hablamos, esto crea realidades, así que es en el cómo hablamos y cómo permitimos que se hable y si hacemos resistencia a cómo se habla de ciertas cosas, cómo se van legitimando ciertas prácticas o lo contrario. Sí, José. Respecto al sufrimiento, dice, vamos a sufrir. Yo, viniendo hoy para acá, he venido leyendo un librito de África a Europa, que lo escribe un inmigrante que participa aquí en una parroquia en Madrid, Nuestra Señora la Guía, ¿no? Y entonces el sufrimiento no va a empezar. Es decir, yo creo que la Laudato Si lo que hace es una revelación del sufrimiento de la humanidad por esta cuestión, por este modelo económico y que es grito de naturaleza y que es grito de la humanidad, ¿no?
Entonces, el tomar conciencia de que no vamos a empezar a sufrir, sino que la mayoría de la humanidad está sufriendo y que aquí hay unas causas, hay unas consecuencias, que nosotros estamos, ¿no? Esa economía que mata. Yo creo que eso es una cuestión y es un reto para la Iglesia fundamental, en el modelo catequético, en el acompañamiento a los jóvenes y en la conciencia de los mayores, ¿no? Porque a veces parece que los que tienen que cambiar son los jóvenes, como si los que tu hijo te dice, ¿no? Y los que lo habéis construido no tenéis que cambiar en nada. Es decir, ¿a qué vais a renunciar? ¿Y cómo vais a vivir vuestra vejez? ¿Y cómo vais a vivir, ¿no? ¿Y qué vais a hacer con lo que tenéis, ¿no? ¿Y por qué tenéis 3 casas? O sea que me imagino que el reto no es solo para los jóvenes, porque no son ellos los que tienen ahora mismo el capital, los tenemos nosotros, lo defendemos nosotros, ¿no? Entonces, el reto de la Iglesia, porque claro, es fácil mirar a IKEA, mirar al otro y hacer la crítica, ¿no? O decir, es que esos modelos económicos, bueno, ¿cuál sostiene a la Iglesia? ¿Cómo se organiza la Iglesia en su economía? ¿Qué modelo es el que está sosteniendo la Iglesia y las diócesis y los problemas que tienen las diócesis? A lo mejor resulta que en ese modelo estamos todos y nos tenemos que convertir todos, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco está haciendo una llamada a la conversión. Me parece fundamental lo que has hecho al final, es decir, una conversión que tiene que pasar por la economía, pero que tiene que pasar por lo humano, tiene que pasar por lo personal y tiene que pasar por lo colectivo. ¿Quién está trabajando por ese proceso personal y colectivo de transformación de esta mentalidad? De que se puede vivir más con menos, de que hay una sobriedad feliz, que es a la que se nos invita en la Laudato Si, ¿no? ¿Quién propone el modelo de la sobriedad hoy? ¿En qué modelos educativos? ¿En qué ámbitos educativos de la Iglesia? ¿En qué colegios? ¿En qué proyectos de los movimientos apostólicos? Yo me muevo en ellos, ¿no? Y trabajamos, por ejemplo, en la Juventud Estudiante Católica, cómo llegar a un sentido del consumo que es felicitante y que es justo. Y a un sentido de la profesión que no es para el bien tuyo, que es para el bien de los demás, porque tú estás llamado a hacer feliz a los demás y eso te hará feliz. ¿Quién trabaja y dónde trabajamos esos aspectos, ¿no? Me parece que es interesante lo que decías, ¿no? El sufrimiento no va a venir, el sufrimiento está. Lo que pasa es que ahora tememos que nos puede tocar a nosotros, ¿no? Exacto. A los que antes no sufríamos, ¿no? Exacto. Pero aún así está bien, ¿no? Aunque sea por la ética del diablo, está bien despertarse. Muchas gracias. Sandra, ahí. Nada, varias cuestiones. Una de ellas me preguntaba, era una consulta, es dónde puede encontrar el estudio. Has citado un estudio en algún momento. Sí, es donde pueden encontrar ese estudio. Si no, lo ponemos y después lo ponemos. Si pones monitor, consumo sostenible, comillas, monitor, sí, consumo, consumidor sostenible, comillas, sale en Vale, Google. ahora lo ponemos en el chat, solamente para su información. Después, otras 2 cuestiones. Una es cómo se puede sensibilizar desde la Iglesia en este mensaje del decrecimiento, porque bueno, hay sufrimiento y hay gente que no lo ve. Entonces, pues desde los entornos pastorales, desde las parroquias, desde nuestras comunidades, cómo se puede pues, sensibilizar, evangelizar en este tema del decrecimiento. Y luego una última cuestión. Hay cosas más concretas, por ejemplo, el tema del agua, ahora que estamos hablando del agua. La gente tiene rechazo a utilizar agua pues corriente en muchos casos, y seguimos viendo agua embotellada en reuniones de entornos pues como los que nos encontramos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa serie de cuestiones se plantean aquí. Pues de los estudios que vemos, una de las cosas mejores, por ejemplo, hay como estrategias directas o indirectas, ¿no? Lo que sí sabemos es que la información no lleva al cambio. Más información no te hace cambiar. Tú por ser más consciente de los problemas, de hecho, lo que eso al final acaba desencadenando es este fatalismo, esta coansiedad que no te hace avanzar, ¿no? Entonces, estas estrategias directas pues tienen como su recorrido. Otras estrategias son indirectas, por ejemplo, vivir en la naturaleza, pasar tiempo en la naturaleza. De hecho, el mejor predictor de consumo sostenible es la conexión con la naturaleza, el mejor predictor. Solo con eso, solo haciendo una serie de preguntas sobre qué piensas de la naturaleza, que son 6, podemos saber con bastante precisión si adoptas estilos de vida sostenibles. Entonces, hacerle ver a la gente, invitarle a caminos donde puede ser feliz de otra manera,
acaba naturalmente desacoplando de lo material. Lo que no puedes es retirar lo material, ¿no? O sea, es como un bebé que aprende a nadar, no le vas a quitar la mano, o sea, le tienes que poner en un entorno donde pueda aprender a vivirlo. Entonces, cosas como esto del reto de los 21 días, que no solo es así, o sea, que va acompañado de otras prácticas, que va acompañado de una reflexión personal, para ver el papel que juegan las posesiones, porque a veces tapan otras cosas, tapan inseguridades, tapan obsesiones, o sea, tienen como un mecanismo de compensación. Pues estas cosas ayudan, o sea, no demonizarlo, sino como hacerle ver, o sea, si a la persona acompañarle en un camino que al final, de forma natural, llega a ver que es que ahí no estaba. O sea, lo que ella buscaba, ese anhelo, no está ahí, no se logra con eso. Y de forma natural pasa otra cosa. Pero mira, una cosa que nos piden mucho en el grupo, pero no es una cosa que nosotros hagamos, es ¿sabes los caminos estos de Adviento? Pues siempre nos piden uno de consumo sostenible. O sea, como hacer un camino de pasos, ¿no? Cosas para hacer que para ayudar en esto. Y a lo mejor esta podría ser una iniciativa bonita para hacer. O sea, que a lo mejor un día es contemplar la naturaleza, otro día es pensar en los que no tienen, otro día es acordarte de cuando fuiste feliz sin nada, porque todos tenemos esas memorias, ¿no? De días maravillosos donde no hubo nada, donde no hubo consumo. O sea, como otro día es pensar, o sea, no sé, como hacer un camino, a lo mejor esta sería una iniciativa bonita para hacer y ofrecer a la gente para que pueda ayudar. Sí. A ver, ¿alguna cuestión más que queréis plantear? El tema da mucho juego, ¿eh? Claro, yo entiendo eso que dices. Lo que pasa es que al final te pones a pensarlo y dices, claro, pero hacer esa transición hoy por hoy, yo creo que habrá caminos para encontrarlo, pero hoy por hoy es caro. Luego no es accesible a todos. Todos no pueden optar hoy por un consumo responsable, por determinada economía circular, por el acceso a determinados productos de kilómetro cero, de cercanía, de agricultura ecológica, porque están en un nivel de consumo, en un nivel de coste, de gasto, que excede sus posibilidades. Es decir, ahí yo creo que hay también una trampa ahora mismo. Es verdad lo que decías también. Es decir, al final yo creo que el sistema acabará incorporando, acabará cooptando estas prácticas, estos caminos, cuando descubra que hay una vía de consumo, una vía de negocio, y se puede hacer. Pero hoy por hoy, determinadas prácticas, yo creo que tienen sus limitaciones para generalizarlas, para extenderlas de una manera normal. Quizá también por ahí ciertos rechazos, ¿no?, en algunas personas. O sea, es que por eso, como el consumo es moral, está sometido a discernimiento como todo lo demás. Entonces uno tendrá que ver por qué puede empezar, ¿no? O sea, qué puede empezar a hacer. O sea, uno, no sé, o sea, que no se hace, las cosas se van como de a poco, ¿no? Entonces uno va incorporando cosas, y luego va incorporando otras. Yo no conozco a nadie que haya se haya ido a una coaldea así, ¿no? De repente, ¿no? Es como que empiezas a hacer cosas pequeñas, bueno, pues como todo, como nos convertimos en la vida, desde lo pequeño, ¿no? De lo pequeño a lo grande. Pero sí que en la lógica de esto es más caro, hay una trampa, porque es que entonces es no entender el todo, porque, o sea, la cosa es que sí vas a tener más dinero, porque es que si reduces, no sé, solo con que quitaras toda la comida procesada, por ejemplo, o calorías vacías, liberas un presupuesto que a lo mejor te permite pagar la fruta en un mercado de productores. O si reduces el consumo de carne, si dejas tanto como consumo hedónico. O sea, no es como hacer cosas, o sea, es como pensar el todo, o sea, pensar el todo. Y cuando lo piensas el todo, pues los números pueden salir, porque como no me voy a comprar ropa a lo mejor en 8 meses, voy a comer de otra manera, pues puede ser que funcione. Ahora que también, ¿no? Pues dice una que está oyendo, mira, yo es que soy madre de 12 hijos, es que no me da, ¿sabes? Voy al supermercado y hago lo más rápido, pues ese será lo que esta señora tenga que hacer, ese será su discernimiento. Pero tampoco creo que para todos esto al final sea más caro, ¿eh?
o sea, porque si lo miras todo, si empiezas a pensar todas tus decisiones de consumo, a lo mejor al final es que hasta te ahorras dinero. Con que nos quitáramos solo el consumo hedónico ya habríamos avanzado un montón, me parece. Lo que tú disciernas, no te voy a decir yo lo que tienes que hacer, lo que tú decidas. Sandra. Claro, cuando habláis yo me acuerdo de una compañía de Manos Unidas que dice: yo sigo comprando aunque sea de lejos porque los africanos tendrán que vivir. A mí me parece que puede ser muy, aunque lo piensas, esto lo estoy hablando sobre lo que me ocurre ahora mismo, lo piensas y dices, claro, si en el momento en que las grandes empresas dejen de copar todas las tierras y cada población pueda tener su consumo local, a lo mejor se reconstruye o se redistribuye la economía de otra manera. Pero ahora mismo, tal como está, dices, claro, si yo dejo de comprar las cosas y me voy a solo la producción local, la producción remota, ¿qué hacen? Se la comen con patatas, claro. ¿No? Bueno. Se la comen con patatas o se vuelca al consumo doméstico. Claro. Pero es como tenía que haber sido desde el principio. Claro. Lo que pasa es que una vez que estamos aquí, el revertirlo... Pues entonces ya está, entonces vámonos, ya está, o sea, ya está, señor, ya está, o sea, nada. El cuarto diluvio, ya está, porque esto no tiene arreglo. Esta es la cosa, esta es la dificultad. O sea, ¿qué hacemos entonces? Yo quería hacer una pregunta también con algo que ha dejado pendiente Sandra. El tema del agua, según tu sugerencia. ¿El consumo del agua está asociado con el modelo lineal? Y realmente podríamos tener alguna idea de cambio. Pues o sea, como una herramienta así práctica que puede mirar el consumidor es la huella hídrica de los productos y comparar productos por su huella hídrica. Entonces, si esto lo metes en Google, pues te salen informes que te muestran, por ejemplo, la diferencia entre el lino, el algodón o otras prendas. Que luego, bueno, esto en cuanto al agua, que no vamos a complicar más la película. Es que hay cosas que tienen menos huella hídrica, pero luego generan impactos por otro lado. Pero bueno, si lo que a uno le interesa es la huella hídrica, como una herramienta más fácil para el consumidor, pues yo miraría estas evaluaciones para ver, o sea, que hay como diferencias entre distintos tipos de pescados, distintos consumos de carne, no todas las carnes tienen la misma huella hídrica, pues esto a lo mejor puede ayudar a reorientar algunos consumos. ¿Alguna cuestión más que tengamos en la sala? Sí. No, solamente, aparte de agradecerte todo lo que se ha dicho, que es genial, pero yo creo que en el fondo de lo que se hablaba, incluso Irene, yo creo que también estaba en esa parte, es la dificultad que tenemos en España del cambio de cultura y del imaginario popular de, ¿cómo decirte?, de esto está mal visto. O esto, yo he visto párrocos que no ponían agua del grifo porque estaba mal visto por ciertos ponentes que venían, por ejemplo. Dice, pero entonces nos sacrificamos con el plástico. Pues sí. El llevarse la comida del restaurante que sobra estaba mal visto. Ahora ya cada vez es un cambio de cultura que se está aceptando. Es decir, tenemos batallas ganadas poquito a poco, como la del tabaco. Y lo siento por los que fumáis, pero me refiero que ha habido un cambio cultural tremendo, tremendo. Es decir, que da esperanza para grandes cambios culturales. El tema de la comida sobrante, que es otro gran reto de la alimentación, se empieza también a asumir dentro de las casas y de las familias, los amigos. Pero tenemos mucho que hacer en las parroquias en ese sentido, de lo que comentabas tú antes, y es el trabajo de la comunidad. Es decir, cómo educar, porque claro, muchas veces la gente se nos agobia porque lo ve, ¿y qué puedo hacer yo solo? Y la gran herramienta que tenemos en la Iglesia es la comunitaria. Entonces, yo lo que sí que pediría es que asumamos lo que tú nos has dicho desde las parroquias, que gestionemos también desde la Conferencia Episcopal, diócesis y demás, estas cuestiones desde la comunidad, desde la catequesis, desde los sermones, es decir, con valentía para generar un cambio cultural dentro de la Iglesia que no deja de ser un reflejo de la sociedad, que es lo difícil, ¿no? Pero vamos, genial. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Ha sido una satisfacción poder compartir y también son temas que rozan la vida diaria, los comportamientos
y los valores que nos siguen en la vida. Ahora vamos a hacer unos minutitos de descanso para poder dar paso a el documental sobre... Sí. Sandra nos va a explicar. No, ahora vamos a presentar a Marta Isabel de Enlázate por la Justicia, que ya nos va a explicar un poco en qué va a consistir este documental que vamos a ver, que, como sabéis, está dentro del seminario, La ilusión de la abundancia. Así que, Marta, adelante. Después, cuando Marta termine aquí, los que queden a ver el documental pasarían a la sala de al lado. Sí. No sé dónde me pongo aquí mismo. Sí. Bueno, pues un minuto de publicidad para contar que en Enlázate por la Justicia también tenemos unos materiales, lo que estaba comentando Carlos. Hay unos materiales de la anterior temporada de Enlázate por la Justicia que se llaman Conecta Pobreza y que tratan precisamente agua, combustibles, teléfonos móviles. O sea, esos materiales están a disposición de todo el mundo, no están por ahora tan desactualizados, hay materiales incluso audiovisuales, así que eso también que sirva. Y justo de conectar lo que hacemos nosotros, nuestros hábitos de consumo, y el efecto que tiene en las personas, pues en estos días hemos tenido la visita aquí en España de la caravana, la segunda caravana por la ecología integral de Iglesias y Minería, que Enlázate por la Justicia ha estado apoyando. Ellos nos han dejado también otra propuesta concreta para las iglesias, que es que la desinversión en combustibles fósiles. Así que a los que habéis hecho el esfuerzo y a las que habéis hecho el esfuerzo de venir hoy, que no es ningún esfuerzo porque no llueve, hace un tiempo fantástico, os podéis llevar estas pegatinas que nos han dejado. Estoy segura de que los miembros de la caravana, que algunos de aquí habéis tenido la suerte de conocer, os lo van a agradecer, porque la Iglesia también tiene que intentar mirar dónde tiene sus fondos de inversión, hacer una preguntita cuando vamos al banco de ¿estaré yo con mi dinero y con mis ahorros promoviendo cosas en las que por conciencia no puedo apoyar? En fin, eso ahí. Pero claro, no siempre tenemos la suerte de que nos visiten personas del sur. Estas personas que venían eran jóvenes y un obispo, el obispo de la diócesis de Jericó de Colombia, y venían jóvenes de Ecuador, de Guatemala, de Perú, de Argentina y de Brasil. Pero no siempre tenemos la suerte de que vengan. ¿Qué ocurre Enlázate por la Justicia es una... Vale. ¿Qué ocurre cuando no vienen? Pues que tenemos medios audiovisuales como es el cine. Lo que vais a ver a continuación, y yo os invito a todo el mundo a que se quede, es un documental que nos va a hablar primero, que es cine, ¿vale? Estamos hablando de cómo hacer llegar las cosas. Nos encanta ver series, nos encanta ver cine, los jóvenes también quieren ver cine, quieren saber cómo conectarse, ¿no? Pues os invito a que os quedéis al documental, porque el documental que me contaba la directora, que está inspirado en el libro de Galeano, de las venas abiertas de América Latina, nos habla de 3 mujeres y de la defensa de 3 territorios. Os va a gustar mucho si os gusta el buen cine y además os va a ayudar a conectar con estas personas, ¿no? Ellas son Carolina, de Brasil, Máxima, de Perú. Vais a alucinar, de verdad, porque son muy bravas, muy buenas, muy valientes. Y es también Berta Cáceres, la hija de la fallecida, asesinada, Berta Cáceres, porque aquí estamos hablando de cosas muy serias. Lo que pasa es que, como decíais, como no nos toca a nosotros, pues no lo vemos. Y ahora sí, creo que tenemos preparado un vídeo, que en casa sí también lo ven, es el vídeo de presentación de la alianza Enlázate por la Justicia, de la cual formamos parte 6 organizaciones, que somos Cáritas, CEDIS, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Redes es muchísimas organizaciones ahí juntas, ¿eh? Os invito a que lo veáis. También hemos hecho un esfuerzo audiovisualmente, es un mini vídeo de 1:40, de 1 minuto 40, porque la urgencia de estos días nos pide que todo sea muy breve, y son dibujos animados, pero no de animación de... Bueno, os lo dejamos para que lo veáis, esperamos que os guste.
Enlázate por la Justicia es una alianza de organizaciones españolas que trabajamos unidas desde 2011 para lograr la justicia social, el desarrollo humano integral y el cuidado del planeta y de las personas. Cáritas, CEDIS, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes hemos construido una identidad compartida y una estrategia conjunta orientada a la justicia. Promovemos la convivencia fraterna de los pueblos para fomentar la cultura del encuentro, impulsar la justicia y lograr la paz en la tierra y la paz con la tierra. Trabajamos activamente en la transformación de la sociedad. Compartimos capacidades y experiencias con presencia y participación activa en parroquias, organizaciones, campañas, acciones de incidencia política y social y otros eventos en los territorios de España y a nivel internacional. Utilizamos todos los medios y canales de difusión posibles para llegar al mayor número de personas, generar reflexión y denunciar activa y responsablemente las necesidades e injusticias de nuestro tiempo. Sabemos bien que la fraternidad humana y el cuidado de la creación son el camino hacia el desarrollo integral, la paz y el entendimiento entre los pueblos. Buscamos la cuidadanía integral que nos haga conscientes y responsables de la necesidad e interrelación que hay entre el autocuidado, el cuidado de las personas y el cuidado del planeta. Sabemos que las poblaciones empobrecidas son quienes más sufren la crisis económica, social y ambiental que vivimos. Si cuidamos el planeta, combatimos la pobreza. Creemos que otro modelo de desarrollo más justo y solidario es posible, y en una ciudadanía global consciente, responsable y con hábitos de consumo sostenibles para que las próximas generaciones hereden un mundo mejor. Enlázate por una ecología y desarrollo humano integrales. Enlázate por la justicia. Muchas gracias. Siempre que lo vemos se ríen de mí porque dicen que la de la bici soy yo, que voy en bici a todas partes y hablando de las culturas y de las narrativas se han metido conmigo. Alguna vez me han dicho, tú no vas a llegar nada, ¿cómo te mueves en bici? Eso no es. En cambio, en los países nórdicos sabemos que hasta los ministros llegan en bicicleta a su trabajo y es algo que mola. Vale, bueno, lo último que os queríamos comentar, ¿cómo funciona también para los que están en casa? Esto ha sido la pregunta que más nos han hecho desde que hemos empezado a difundir que hoy proyectábamos La ilusión de la abundancia. A ver, La ilusión de la abundancia es un documental que se estrenó el año pasado, pero que está yendo todavía a festivales y a concursos. De hecho, lleva ya 60 festivales. Ahora mismo está en gira por Latinoamérica. El año pasado empezamos en Bruselas, con CITSE, bueno, hay muchísimas organizaciones detrás. Entonces, no se puede difundir digitalmente así como que. Os lo digo porque si os quedáis y lo veis, o los que estáis en casa lo vais a poder ver, os van a preguntar, oye, ¿cómo lo consigo? Oye, ¿dónde está? Oye, lo busco y no lo encuentro. Paciencia. Hemos dicho que vamos cambiando los hábitos, ¿no? Así que paciencia. Llegará a estar online, todavía no. ¿Cómo lo hemos organizado? Con Sandra, con Gonzalo, llevamos unos cuantos días ahí. Complejo, pero va a funcionar. A todas las personas que estáis en casa os ha llegado un link. Con ese link van a poder acceder con una clave concreta y a la vez que nosotros estamos en la sala que nos va a llevar ahora Sandra, la gente en su casa pues lo va a ver. Así que esto lo hacíamos en la pandemia, ¿no? De venga, ponemos una peli, la ponemos y luego comentamos. Pues va a ser así, va a estar limitadísimo ese link. Y esto creo que es todo, ¿verdad, Sandra? ¿Se me escapa algo? A partir de las 7:15, que es ya... A partir de las 7:15... La propia productora activará el link y pueden verlo desde casa. Eso es. Nosotros lo tenemos de otra manera, así que 7:15 a todas las personas que estáis en casa a compartir cine del bueno con nosotros. Gracias.